al primer punto, yo creo que es muy importante señalar que para mí Venezuela es una nación destruida, en términos específicos. Es una nación destruida porque una porción importante del territorio nacional es controlado por grupos eh, ilegales, foráneos, alrededor del 70%, en alrededor del 70% del territorio hay todos estos grupos diversos del narcotráfico, arcominero, ELN, FARC, etcétera, etcétera. En segundo lugar, es un país con una población que está dispersa por el mundo. Se ha ido muchísima gente, como sabemos, se calcula en más de 5 millones y en estos meses de la pandemia ha ocurrido también una migración importante. En septiembre hay una cifra que puede oscilar entre 35.000 y 100.000 personas que se han ido. Y en tercer lugar, las instituciones están destruidas, como todos nosotros sabemos, PDVSA, la Fuerza Armada, las instituciones del poder público nacional, regional y municipal. En ese territorio, que fue un país, que fue una nación, se libra una guerra internacional. Una guerra internacional en la cual hay unos actores que son el gobierno cubano, algunos grupos del Medio Oriente, las guerrillas colombianas, las FARC disidentes, el ELN, y todo ese grupo delincuencial que se, en forma de colectivos, de paramilitares, etcétera, que se ha adueñado de porciones importantes del territorio. Entonces, en esas condiciones, ese conflicto que se ha generado en Venezuela es un conflicto que se ha internacionalizado bajo el comando de Chávez primero y de Maduro después. Es un conflicto que tiene unas repercusiones inmensas porque no solamente está el tema de los derechos humanos, que uno podría decir es un problema doméstico. Digamos, la gente de otros países se solidariza con los políticos perseguidos, enjuiciados, asesinados, torturados, pero es que ahora el tema de los derechos humanos ha impactado de una manera tal que ha generado, ese caos ha generado una migración como la que me refería antes. En segundo lugar, tenemos los temas de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, y se ha creado una situación en la que, con fundadas o infundadas razones, el diseño de la política del régimen de Maduro en este momento es el de prepararse para una guerra, y así ha dispuesto todo el mecanismo de las redes, los SODI, las ADIs y los colectivos, que son los instrumentos militares con los cuales cuenta para esa eventual guerra que ellos estiman que sería una invasión. Invasión que, por cierto, yo no veo, pero ellos estiman que sería una invasión, y así están preparando todos los dispositivos nacionales de militares, paramilitares y policiales para esa eventualidad. Desde esa perspectiva, lo que ellos se han planteado es un modelo de redes para gerenciar el caos que ellos mismos han provocado y mediante el cual pueden funcionar. Estos problemas, todos estos que he enumerado, se han convertido en problemas de seguridad nacional para otros países. Claramente para Estados Unidos, para Colombia, para Brasil, para Trinidad y Tobago, para Guyana, para las islas del Caribe, pero básicamente para Estados Unidos, Colombia y Brasil. Esto no es un problema de los venezolanos o un problema en Venezuela con el cual la gente que simpatiza con la causa democrática se solidariza desde otros países, sino que esto ya se ha convertido en un problema doméstico para algunos de estos países, entre los cuales destacan pues los que ya he mencionado. Por eso es que se produce para Colombia, Brasil y Estados Unidos fundamentalmente este carácter doméstico
que adquiere el conflicto venezolano para estos países en distintos grados, y es lo que genera una respuesta por parte de estos países y estos gobiernos. ¿Qué pasa en relación con Estados Unidos? Hay gente que piensa que, bueno, es que Trump es belicista y entonces tiene una aproximación belicista al tema venezolano. Yo creo que el problema hay que verlo de otra manera. Obviamente Trump le ha dado ese tono agudo al tema, a la cuestión venezolana, dadas sus características, su estilo, su visión en general de los problemas. Pero yo creo que el tema venezolano en Estados Unidos no ha surgido porque esté Trump. Es decir, el presidente de los Estados Unidos, que entonces tiene una visión catastrófica, complicada sobre Venezuela y ha impuesto una dinámica. Yo creo que ese es un ingrediente, pero un ingrediente menor respecto de dónde surge el interés del Estado norteamericano por el problema venezolano. Y ese interés surge desde las agencias de inteligencia, desde los militares, desde las fuerzas institucionales de este país. Alguien podría decir que es el estado profundo del cual ha emergido el problema venezolano para Estados Unidos. No es el principal problema, no es un problema inminente, pero es un problema importante. Es en el Estado norteamericano que se ha venido abriendo paso de abajo hacia arriba el tema venezolano. Y observemos, no es solamente la presidencia, la Casa Blanca, es el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA. Es decir, el conjunto de agencias y secretarías de Estados Unidos que en distintos ángulos han enfocado el problema venezolano y han generado sanciones en unos casos, indictments en otros, medidas contra empresas, medidas contra ciudadanos, operaciones, esta gigantesca operación antinarcótico que hay en el Caribe y otras medidas que se han adoptado en esta dirección. Por lo tanto, aquí surgen dos aspectos que yo creo relevantes. En primer lugar, como suele ocurrir en toda administración y más en una administración con el carácter personalista que tiene la de Estados Unidos, hay contradicciones entre las agencias. El Departamento de Estado tiene una visión más suave que la del Departamento del Tesoro, o que la del Departamento de Justicia, o que la del Comando Sur. Entonces se generan distintas aproximaciones lógicas en todo gobierno y lógicas en una situación que es absolutamente novedosa en este tiempo de Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos ha pasado, por eso, de un incrementalismo a una presión y hasta ahora está ahí. No soy de los que cree que está planteada ninguna operación militar con presencia de tropas dentro del territorio venezolano, de tropas extranjeras, pero creo que hay una presión que está allí y que va a continuar allí. El tema militar está metido en la narrativa de algunas agencias y algunas instituciones del Estado norteamericano. Entre esas, la del Comando Sur, el almirante Craig Fowler ha dicho varias veces, pues ha sugerido varias veces que hay una preocupación que involucra el tema militar. Ahora, dado esto, una situación en la que en Venezuela se desarrolla una guerra de carácter internacional de cuarta generación con componentes de diverso tipo, donde las medidas exclusivamente militares son un ingrediente, pero no son el único y a veces no el más importante. Con esta reacción del Estado norteamericano, también del Estado colombiano y del Estado brasileño, pero me estoy refiriendo al Estado norteamericano, a los Estados Unidos,
La pregunta es, ¿cuál es la influencia que tiene un presidente de Estados Unidos en cambiar, alterar el curso de la política en marcha? Yo tengo la impresión, y claro, ya entramos en el periodo en el momento de las eh, hipótesis. Yo tengo la impresión de que la política de los Estados Unidos no va a cambiar sensiblemente al margen de los resultados electorales del 3 de noviembre. No creo que se van a echar para atrás las operaciones antinarcóticos, no creo que se van a echar para atrás las sanciones, no creo que se van a echar para atrás las medidas de carácter judicial, que entre otras cosas no dependen del Ejecutivo. Creo que la preparación militar va a seguir. La preparación militar, hasta ahora, lo constatable es que busca tener un efecto disuasivo. Todo va a depender de las circunstancias en las que se desarrolle este proceso. Salvo que haya una equivocación radical del régimen de Maduro que provoque una intervención justificada en la sociedad de los Estados Unidos, creo que las políticas tenderán a ser básicamente las mismas. Solo habrá una acción internacional más dura si las fuerzas democráticas de Venezuela dirigen su política hacia la búsqueda de un apoyo internacional que vaya más allá de donde ha ido hasta la fecha. Mi conclusión en estos 2 minutos que me quedan es que estamos en una situación en que la política norteamericana, al margen es muy fuerte, junto a las decisiones que toma el presidente, está influenciada y definida por un contexto en que el presidente no puede actuar más allá de ciertos límites. No nos olvidemos el libro de Bolton, en el cual se revela que, según Bolton, Trump quería usar la fuerza militar con Venezuela. Y estaba ansioso por hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque, a mi juicio, de acuerdo al análisis que he venido haciendo, un presidente no puede hacer eso, digamos, porque le provoca. Tiene que tener el soporte de una parte importante del Estado norteamericano para hacerlo. Y lo que el Estado norteamericano en este momento soporta es una presión, una creciente, pero que no va más allá hasta la fecha. Creo que eso se va a mantener. Muchas gracias. Carlos, gracias por tu claridad y sobre todo por el uso tan preciso del tiempo. Ahora vamos a intentar, porque nos está escuchando vía teléfono, Maruja Tarre, vamos a ver si es posible que ella comparta las ideas que tenía preparadas con nosotros por esa vía. Adelante, Vilma. ¿La oyen? No. ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí, sí. Miren, ahora sí me están oyendo. Sí. Sí. Quiero pedir excusas por los problemas técnicos, pero en el imperio también fallan las cosas. Y aquí tenemos una tormenta que nos tiene con el internet bastante comprometido, digamos. Yo había preparado unas notas un poco diferentes a las de Carlos, basando además en las coincidencias y desavenencias históricas que ha habido entre Estados Unidos y Venezuela, sin remontarme a épocas prehistóricas. Yo lo limito a la época petrolera, que es realmente cuando los Estados Unidos empezaron a interesarse de verdad por Venezuela. Todos sabemos que eso fue durante la época de Gómez,
y Gómez de alguna manera fue el gobernante ideal para las compañías petroleras, permitiendo su penetración económica absoluta, con enormes concesiones. Incluso hay una anécdota sobre Gumercito Torres, uno de sus ministros de Economía, que quería iniciar algún tipo de legislación petrolera, y Gómez le dijo, mire, deje más bien que eso lo hagan las compañías, que ellos son los que saben de eso. Entonces, bueno, esa penetración económica no fue solamente económica, fue también una penetración cultural. Venezuela se convirtió muy rápidamente en el país más americanizado, pero americanizado Estados Unidos, de toda América Latina. Mi papá nació en Maracaibo, era un niño en esa época, y nos contaba cómo ellos habían aprendido a jugar béisbol y no fútbol, en los campos petroleros americanos, nadaban en las piscinas de los clubes americanos, aprendían inglés. O sea que se desarrolla una Venezuela en cierta clase social, por lo menos. Coexistía con una Venezuela pobrísima, pero una Venezuela con nexos muy, muy cercanos a los Estados Unidos. Esa paz gomecista se ve obviamente cambiada o modificada al morir Gómez y empezar todo un movimiento sindical, huelgas, etcétera, que cambian la visión petrolera venezolana y surgen ideas bastante novedosas, yo diría prácticamente revolucionarias, en esa Venezuela de los años 40, con Juan Pablo Pérez Alfonso, con Betancourt también, con ideas para esa época, repito, muy revolucionarias, como no más concesiones, eso fue una constante en la obra de Pérez Alfonso, y también la creación de una compañía petrolera nacional. Yo no sé, me parece que vale la pena estudiar mucho más ese tema, hasta qué punto hubo algún tipo de dinero petrolero en la caída del primer gobierno electo democráticamente en Venezuela, el gobierno de Rómulo Gallegos, pero es indudable que el gobierno siguiente, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, por 10 años de gobierno militar, son nuevamente una gran época para las compañías, no digamos americanas, las compañías anglosajonas en Venezuela. El petróleo venezolano, bueno, se vuelven a otorgar concesiones. El petróleo es tan barato que empieza a preocupar a los productores americanos, que lo consideran una competencia desleal. La relación entre los dos gobiernos, el famoso canciller Foster Dulles, es prácticamente idílica, pero esto cambia, voy muy rápidamente por razones de tiempo, esto cambia cuando cae Pérez Jiménez. Habían habido ya algunos indicios a nivel internacional de cambios profundos en la relación petrolera entre los países, con la nacionalización de Mossadegh en Irán y el cierre del canal, la nacionalización del canal de Suez en el año 56. Todos estos puntos sobre influencia que tuvieron esas personas del Medio Oriente en políticos venezolanos, porque mucha gente cree que Chávez de alguna manera introdujo a Venezuela al Medio Oriente o viceversa. Existe una vieja relación por asuntos petroleros de interés y muchas veces de amistad con algunos países mesorientales. Pero bueno, lo que nos interesa en este campo es, al caer Pérez Jiménez, se produce un hecho bastante interesante, que fue la visita de Nixon Nixon era el vicepresidente, pues, siendo Eisenhower presidente. Nixon visita a toda América Latina y fue bastante mal recibido en todas partes, pero en Venezuela fue realmente catastrófico. Tanto así que, siendo Nixon el hombre de las crisis, pone a su visita a Caracas como una de las 6 peores crisis de su vida. Me parece que, bueno, rodearon el carro blindado, los famosos Marines que nunca llegan, estaban a punto de invadir para rescatar a Nixon.
Cuando regresa Nixon a Washington, es recibido como un héroe. Venezuela es visto como un peligroso país a punto de caer en garras del comunismo. Y algunos políticos jóvenes, en particular la Kennedy, empiezan a ver con interés qué está pasando en ese patio trasero que se comportaba tan tranquilamente durante tantos años. En particular, Robert Kennedy examina mucho lo que había pasado en Venezuela y lo habla con su hermano, con el candidato John Kennedy, y deciden un cambio importante en la relación de Estados Unidos con América Latina en general y con Venezuela en particular. Se había producido la Revolución Cubana en plena época de la Guerra Fría, y para los Estados Unidos era algo absolutamente inadmisible tener a un país comunista, o todavía no se sabía si iba a ser comunista o no, pero un país extraño, con extrañas ideas izquierdistas a 90 millas de Florida. Entonces, para Kennedy es importantísima una visita que realiza a Venezuela, y que contrariamente a la visita de Nixon fue sumamente exitosa. Los únicos letreros en contra eran algunos que decían Jackie sí, Kennedy no, pero aparte de eso fue recibido divinamente bien en todas partes, y visitó, este punto me parece muy interesante, un asentamiento campesino, el Amorita, donde Jackie pronunció un discurso en pésimo español, pero que es como darle un aval, una coincidencia para los Kennedy era la democracia que ellos iban a apoyar como modelo en América Latina. Un poco como contraste ante la dictadura cubana. Y de hecho, Rómulo Betancourt tiene el total apoyo de los Estados Unidos en la OEA cuando se usa Cuba por la invasión a Churucuto. Es un periodo realmente de coincidencia política importante entre los Estados Unidos y Venezuela. Esto es ayudado por un hombre de la talla de Rockefeller, que tenía importantes posesiones en Venezuela, importantes propiedades en Venezuela, y además contribuyendo a esa americanización de la vida diaria de los venezolanos. Era, por ejemplo, el propietario de los carros. Pero lo importante es esa coincidencia, yo diría el punto clímax de la coincidencia entre los dos países fue precisamente ese breve momento kennediano, truncado bruscamente por uno, la muerte del asesinato de Kennedy, y sobre todo por la guerra de Vietnam. Un hombre que era un gigante, que tenía una energía prodigiosa, como era Johnson, centró sus políticas en asuntos internos. Fue un gran promotor de derechos civiles, pero desde el punto de vista internacional se volvió totalmente hacia otro lado, no le interesó en absoluto América Latina, y se centró en esa guerra que acabó con él mismo. Johnson se destruyó él mismo por la guerra de Vietnam. Ahora, empieza un larguísimo periodo de lo que se llamó la negligencia benigna de los Estados Unidos hacia América Latina en general, y Venezuela naturalmente está incluida en esa negligencia. Pero lo que a mí me parece interesante es que durante ese periodo de negligencia, Venezuela lleva a cabo una política que me parece sumamente interesante, una especie de dicotomía en su política exterior. Por una parte, hay un sector, yo diría, centrado sobre todo en la Cancillería, y si hay que escoger entre partidos políticos, centrado más bien en COPEI, que propugna la cercanía con ese cliente número uno, con ese gran benefactor en muchos sentidos que ha sido los Estados Unidos, y que durante mucho tiempo ciertos gobiernos venezolanos o algunos sectores burocráticos venezolanos centran todo su interés internacional en tratar de disminuir o eliminar unas cuotas que los Estados Unidos habían puesto
a la importación petrolera venezolana. El petróleo venezolano era tan barato que los tejanos, los autores internos, lo consideraban una competencia desleal. Entonces lograron que el gobierno impusiera una cuota máxima a los petróleos importados. Pero de esas cuotas de importación se exime al petróleo de México y al de Canadá. Y se discrimina al venezolano. Entonces, durante décadas, los presidentes, los gobernantes de Venezuela iban a los Estados Unidos o venían a los Estados Unidos a reclamar la injusticia de la discriminación en materia de cuotas petroleras. Pero al mismo tiempo que había esa política de tratar de acercarse al hermano mayor benevolente, había una política tercermundista muy interesante también, basándose fundamentalmente en las PEP, pero también con otros ángulos sumamente novedosos. Eran el tercermundismo, los alineados, la política de descolonización en los países afroasiáticos. Y allí hay hombres poco estudiados en Venezuela, como Pérez Guerrero, que tuvieron una importancia internacional en esa política venezolana. A mí me parece, lo que he estudiado y me gusta de eso, es que Venezuela es uno de los pocos países del mundo que logró tener a la vez un perfil tercermundista importante. Ahorita el tercermundismo suena muy desprestigiado, pero en una época fue un factor importante, combinado con amistad con los Estados Unidos, no peleamos con los Estados Unidos. Esto se nota, el factor tercermundista llega, digamos, a su máxima expresión con la crisis de la energía en los años 70, cuando los PEP es considerado enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Hay una famosa portada de la revista Time, en donde hay un árabe, porque los PEP la veían como árabe, poniéndole a Uncle Sam de rodillas y apuntándolo con el chorro de una gasolinera. Pero era como se percibía a esos PEP, donde Venezuela tenía un papel importante, papel que Chávez destruyó por completo, de equilibrio entre países que estaban en guerra. Extrañamente, la culminación de ese tercermundismo es Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez I y Carlos Andrés Pérez II. Ese gobierno captoso, donde se comenzaron a implementar políticas neoliberales, hubo cantidad de ministros de Rodríguez, lo conocen esa voz. Al mismo tiempo, era presidido por un hombre que había tenido una importancia sumamente grande en la Internacional Socialista. Era amigo cercano de gente como Felipe González, como Mitterrand, iba a Davos, pero al mismo tiempo se codeaba con los socialistas europeos más famosos. En lo que la oposición llamó su coronación, el invitado principal era, o por lo menos el más notorio, era Fidel Castro, pero el día que le dan el golpe, el 4 de febrero, él habla de la famosa llamada que le hizo George Bush. Y esto no lo digo como una crítica, a mí me parece realmente sumamente interesante cómo los adictos, fundamentalmente, lograban combinar esa visión de la Venezuela tercermundista con la Venezuela proamericana. Ahora, se habla mucho de esa Venezuela como de la Venezuela saudita. Samin, mi padre, tuvo un papel importante en regar esa denominación, pero yo más que de Venezuela saudita la considero prácticamente una Venezuela mayamera, porque al mismo tiempo que el presidente era campeón tercermundista, la clase media veía como modelo, como sitio donde matar a los hijos, como lugar donde pasar vacaciones, como zona de compras baratas. Estados Unidos seguía siendo el modelo ideal para muchas personas. Entonces, eso...
Maruja, ¿sí? vamos cerrando para cumplir con el horario. Y como nos llegamos a Chávez, que ve con astucia que la manera de proyectarse internacionalmente, siendo el presidente de los Estados Unidos, Bush, hombre sumamente popular, él se proyecta como el anti-Chávez, y su momento culminante, diríamos, en ese factor, en ese orden de ideas, es cuando llega a las Naciones Unidas y habla del olor a azufre que había dejado el presidente de los Estados Unidos. La historia más reciente, pues yo creo que la conocen todos, pero siempre existe ese amor-odio en la relación que me parece muy interesante. Gracias, Maruja, por el uso del tiempo también. Y vamos entonces a seguir. ¿Alguien tiene abiertos los... porque hay un eco? ¿Aló? Ya. Entonces, vamos ahora con Boris. Yo creo que tenemos un escenario histórico muy bien definido, unas claves para entender lo que pasa en el presente, muy bien expuestas por Carlos. Y a mí me gustaría, Boris, que empezáramos conversando un poco. A ver, Carlos dejó una hipótesis sobre la mesa. Realmente no va a ser un hombre, un presidente solo, quien pueda decidir cuál va a ser la actitud frente a Maduro, por cuanto lo que está en juego hoy en día es una movilización del Estado profundo, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, DEA, Comando Sur, fuerzas militares en contra de este peligro. Te quisiera hacer dos preguntas, Boris. Una, ¿qué peso tiene tú que estás viviéndolo el tema Venezuela en las elecciones internas de los Estados Unidos? Y dos, ¿compartes tú la hipótesis de Carlos Blanco o crees que pueden haber modos diferentes de gestionar el consenso que existe entre ambos, a que en Venezuela hay una dictadura, pero que no necesariamente, piensan algunos analistas, va a tener el mismo tratamiento por los dos presidentes? Bueno, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, bueno, perfectamente. muchas gracias por esta invitación del Ateneo de Caracas. Es para mí un gusto estar como en mi casa porque en el Ateneo pasé gran parte de mi juventud y adolescencia. Y bueno, estoy muy contento por esto y además por compartir con Carlos y Maruja. Carlos es vecino mío aquí en Boston y bueno, soy amigo del hermano de Maruja. Bueno, mira, es una pregunta. Yo creo que Carlos presentó un escenario geopolítico muy rico, con muchos vectores, con muchas variables distintas, tanto en lo doméstico e interno de Venezuela como en cuanto a los intereses regionales y de Estados Unidos. Yo concuerdo con algunas cosas de ese escenario, pues, sobre todo en su descripción y no tanto en su perspectiva, ¿no? Me parece que, bueno, sí hay un conjunto de factores que hacen la situación actual muy para el conjunto de naciones de América Latina, no solo los vecinos inmediatos de Venezuela, como Brasil, Colombia, bueno, Guyana también, y Trinidad y Tobago, sino también para otros países que han sido muy claramente impactados por el flujo migratorio de ese país destruido del que habló Carlos de manera muy precisa. Y también Estados Unidos por otro orden de factores que tienen que ver también con el uso de su sistema financiero, por ejemplo, para operaciones de lavado de dinero, que han sido detectadas por la FinCEN y por el Tesoro, y que han llevado a sanciones personales que se añaden a las sanciones al régimen y las sanciones
petroleras que han sido adoptadas en el último año, año y medio, algo así, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que ese es un escenario muy complicado al que obviamente no se le puede dar una respuesta sencilla. Hay que ver que las acciones que se han tomado desde que emergió Juan Guaidó como máximo representante de la oposición organizada, partidista en el Congreso por lo menos, en enero del 2018, 18, ¿verdad? O 19, bueno, en este momento se me escapan las fechas. Desde ese momento hasta esta parte ha habido un desarrollo, una estrategia incremental que tiene que ver con ir asediando a la dictadura de Maduro desde muchos frentes. El frente de las sanciones, que ya no son personales, sino que son, digamos, a la venta de petróleo, ha sido lo más oneroso para el gobierno, pero también ha sido un gravamen muy fuerte para los venezolanos que sufren las escaseces de todo tipo que nosotros sabemos y que no tenemos que mencionar aquí ni siquiera, pero que están haciendo la vida de mucha gente miserable. Se esperaba en la estrategia original de esas sanciones, del apoyo a Guaidó, también que iba a haber un cambio de régimen, ¿verdad? Si no me equivoco. Esa estrategia que era abogada por Bolton y también por Elliot Abrams en cierta medida, digamos que tuvo un curso de expectativa muy grande, con un resultado que ha sido hasta ahora muy limitado, ¿no? Lo que pasó es importante en el sentido de que más de 60 o alrededor de 60 naciones democráticas en el mundo han reconocido a Juan Guaidó, han apoyado la vía de una salida democrática a través de negociaciones que fueron de alguna manera mediadas por países nórdicos, y al mismo tiempo estaba Estados Unidos con una estrategia de presión directa sobre Maduro. Lo que hemos visto hasta ahora es que ni las negociaciones dieron resultados, ni tampoco las sanciones han producido la consecuencia esperada. Entonces, en ese punto nos encontramos un poco hoy, ¿no? En un punto en el cual no hay una especie de empate catastrófico hasta en cierto grado entre la oposición y el gobierno. La oposición no ha podido movilizar las fuerzas que necesita a nivel popular, digamos, para producir un gran movimiento de masas que termine de quebrar al régimen de Maduro. Eso no lo hemos visto y no sabemos si podría pasar porque sería terriblemente reprimido. Ya Maduro perdió, se ha visto en los últimos 3 años que ha habido una pérdida digamos, de proporciones sobre la represión, que eso lleva al informe de la comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, revelando que hay gruesas violaciones de los derechos humanos en número de miles. Y eso es realmente muy, muy grave, ¿no? Y en paralelo, lo que hemos visto es que había una organización en América Latina, también, o sea, también dividida en cuanto a Venezuela, pero menos a partir del Grupo de Lima, que ha tratado de llevar adelante un escenario en el cual, bueno, también se produzca un cambio de régimen. Allí estamos hoy en octubre y no hemos visto que digamos, esa aspiración o ese horizonte se haya producido, ¿no? Entonces, claro, Carlos dice que hay una guerra internacional en Venezuela. Yo no sé si hay o sea, yo creo que hay un conflicto con multitud de intereses internacionales en Venezuela. Venezuela como una pieza muy importante para materias primas muy valiosas como el oro, como el coltán, que tienen un valor más allá de lo que tendría el petróleo en este momento, que digamos se ha abaratado y Venezuela perdió su producción. Pero sin embargo, esa riqueza venezolana yo creo que mantienen alto el interés por Venezuela
de países como Rusia, como Turquía, como Irán, que han estado apoyando fuertemente al régimen de Maduro. Por otro lado, también está China, que es un acreedor muy grande de Venezuela, que quiere que le paguen sus 20.000 millones de dólares o más que se le adeuda, y que por lo tanto también ha tratado de mantener una buena relación con el gobierno de Maduro para simplemente, digamos, hacer posible cobrar ese dinero, ¿no? No sé cómo se ha movido la oposición con respecto a China, se ha logrado una interlocución importante para comprometer el pago de esos recursos o cuál sea la situación allí. Eso no ha habido transparencia y tampoco hay muchísima información. Pero si vemos lo que ha estado pasando recientemente, nos damos cuenta un poco en la línea de lo que dice Carlos, que no había el escenario o las condiciones necesarias para un escenario de intervención, un escenario de fuerza. Y eso se nota si se repara que hace unas 2 o 3 semanas el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, estuvo de vuelta por Guyana y Surinam buscando apoyos para debilitar la posición que tiene Venezuela en los países del Caribe y en los países vecinos que han seguido apoyando en la OEA, por ejemplo. No se sabe, esa noticia salió reseñada muy escuetamente en la prensa y no se sabe exactamente qué pasó. Ahora, yo creo que de aquí en adelante, digamos, el escenario electoral sí produce una cantidad de alineamientos nuevos que podrían eventualmente conducir a un cambio un poco más grande del que ha visto o que sugiere Carlos que pueda haber. Carlos piensa que el cambio va a ser está limitado por muchos factores y que esos mismos, hay contradicciones entre las agencias del Estado, que no es un Estado profundo para mí, sino es la institucionalidad de Estados Unidos. Por ejemplo, las sanciones que imponga, que imponga la Federal Exchange Commission no pueden ser revocadas por el Ejecutivo porque esa es otra instancia y es autónoma del Poder Ejecutivo. Entonces, no veo tanto como una contradicción como, digamos, una operatividad normativa que es independiente de las decisiones ejecutivas, ¿no? Ahora, yo creo que hay dos escenarios muy distintos de aquí en adelante, o del 3 de noviembre en adelante, según quién sea el próximo presidente de Estados Unidos. O sea, Trump puede, si gana Trump, que luce poco probable hoy, pero aún posible, porque todo es posible, pero es bastante poco probable, podría haberse liberado de compromisos y no, digamos, decretar una intervención militar de escala grande, a la antigua, pues con los Marines, con los portaaviones, con todo ese aparataje que tiene la Armada norteamericana, sino más bien algo más modesto y quirúrgico, como fue la operación para asesinar a Osama Bin Laden durante la presidencia de Barack Obama, y que fue efectiva, ¿no? Eso en un escenario en el que Trump no se ve presionado por una reelección y no tiene que jugar a complacer a tantos distintos factores, yo lo veo como una posibilidad en ese hipotético segundo mandato de Trump. Ahora, en un mandato de Biden veo una alineación bastante diferente. Creo que Biden ha ido asomando algunas cosas que sugieren que él va a buscar una vía de arreglos diferente y que posiblemente esa vía de arreglos pase por Cuba. ¿Por qué? Bueno, él ha dicho dos cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta para tratar de especular
informadamente sobre lo que puede venir. Una es que le daría a los venezolanos el TPS, que es el Temporary Protection Status, ¿verdad? Un estatus que permitiría a los venezolanos que han salido de Venezuela durante la crisis que se ha generado en los últimos 6 años y están en Venezuela de manera ilegal, en Estados Unidos de manera ilegal, tener un estatus temporal que les permitiría trabajar como se le permitió a más de 700.000 Dreamers durante los últimos 20 años y que fue una política del gobierno de Obama, pero no solo del gobierno de Obama. El primer TPS creo que se implantó a raíz del huracán Mitch y en el gobierno de, si no me equivoco, de Bush, de Bush II. Puedo estar equivocado, pero creo que fue así. Y eso es algo muy importante para los venezolanos, para los miles de venezolanos que están aquí en Estados Unidos, porque abriría una vía para la incorporación de ellos en la sociedad americana en mejores términos de los actuales. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado está las declaraciones de Biden alrededor de Cuba, diciendo que él va a buscar una vía para que los cubanos sean capaces de decidir su propio futuro. Y eso tiene que ver en una política ya intentada por Obama, que se llamó el rapprochement o el acercamiento, que se inició creo que en 2014, finales en diciembre de 2014, se trabajó de manera muy secreta, sin que Venezuela, ni siquiera principal socio de Cuba después de Estados Unidos, se enterara de que esto estaba pasando. Y yo no tengo dudas de que Biden va a tratar, ya ha dicho que va a restablecer las remesas, por ejemplo, va a tratar de volver a imponer o a volver a abrir la relación con Cuba de una manera que la haga más funcional a una realidad histórica. Y la realidad histórica es que las sanciones contra Cuba se impusieron hace 60 años casi y han dado muy pocos resultados, y el resultado principal que no han dado es el cambio de régimen en Cuba. Entonces yo creo que de alguna manera el gobierno de Biden, muy cercano a gente que trabajó con Obama, como Ben Rhodes, y que fue el artífice de ese acercamiento a Cuba, va a tratar de buscar con Cuba una especie de relación que pase por Venezuela. Y no sé cuáles serían los elementos específicos de esa nueva situación, pero yo creo que Cuba tendría muy claro cuál es el interés de lo que puede obtener en una relación nueva, más cercana, más cordial con Estados Unidos, mientras que Venezuela, por ejemplo, se ha convertido solamente en un abastecedor de petróleo barato para Cuba. Yo creo que Cuba va a tratar el gobierno, eventual gobierno de Biden, podría tratar de triangular a Venezuela a través de Cuba, y para eso tendría, por supuesto, el apoyo de muchísimos países de América Latina, porque se sabe que no solo hay un interés común en resolver la crisis de Venezuela, sino que Cuba también cumplió un rol importante en la negociación de los acuerdos de paz de Colombia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay un escenario que se podría abrir y que sería distinto al escenario Trump, en la medida en que sería una vía a través de otro tipo de negociación que pueda de pronto llevar a una eventual salida negociada, en el sentido que se pueda establecer condiciones para elecciones transparentes y libres en Venezuela, con garantías suficientes internacionales, y bueno, y algún tipo de salida que ojalá sea sin impunidad, ¿verdad? Sin demasiada impunidad, para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Entonces, eso es lo que veo así por ahora. Yo creo que por aquí vi una pregunta que hacían sobre Trump y la relación de Trump con Venezuela. Lo que se sabe ahorita es que Trump y Biden están peleándose Florida
donde Biden lleva una modesta ventaja, pero Florida es un estado crucial y en las calles de Florida se han visto vallas con la cara de Trump, los ojos de Chávez, o vallas con la cara de Chávez, de Biden y los ojos de Chávez, y que reflejan una intensa polarización que está ocurriendo allí en busca de votos que son cruciales, ¿verdad?, para la elección de uno u otro. Ahora, en cuanto al voto venezolano específicamente, es un voto muy modesto, porque hasta donde sé, en Florida hay registrados alrededor de 50.000 venezolanos para votar. O sea que ese es un voto bastante pequeño en un estado donde votan casi 14 millones de personas. Sin embargo, creo que es muy importante que estos dos candidatos han estado batallando en Florida, acercándose a grupos que son, aunque no tan grandes en términos de talla, son muy grandes en términos de su influencia, de su vocería. Es muy importante que Biden se haya distanciado de manera clara de cualquier sospecha digamos, de blandenguería con Maduro, etc. Y es importante también que Trump entienda que esos son votos que para él son cruciales y que de alguna manera tiene que ofrecer algo a cambio. Finalmente, solo quiero decir bueno, que a Trump se le pueden criticar muchas cosas, menos que haya sido negligente en cuanto a Venezuela. Él intentó una estrategia, esa estrategia no ha sido exitosa, pero bueno, hay que decir que ha tratado de cambiar el orden de las cosas como estaba y que al no ser exitosa, en este momento ya hay que buscarle otra forma. Hay que reemplazar la estrategia de las sanciones. No quiero decir que eso signifique levantar las sanciones, sino de complementar la estrategia con otras formas que ayuden tanto a aliviar la situación trágica en la que están millones de venezolanos, tanto fuera como dentro de su territorio, como a una salida política del problema principal, sin el cual, bueno, que es el cambio de gobierno o una forma de reemplazo de gobierno y de vuelta a la democracia para solucionar esto en buenos términos a largo plazo. Boris, muchas gracias. De verdad que da gusto moderar a los que se automoderan, porque hemos tenido un excelente uso del tiempo. Como empezamos con 15 minutos de retraso, cosa que le pedimos disculpas por los temas técnicos, yo diría que tengamos una vuelta más, vamos a durar un poquito más de lo normal. Bueno, perdón, a pasar de lo previsto. No es la misma hora, y cerrar, yo creo que están muy claras, muy bien puestas en la mesa las posiciones, y me gustaría que Carlos, Maruja, Carlos primero para mantener el orden, Maruja y Boris, perdón. Quiero pedir solo una postdata, rapidito, ¿se puede? Sí, dale. Y ya, que lo que quería decir también era que, o sea, que esa próxima situación que se dé, yo creo que forzosamente tiene que buscar alinear a Rusia, no alinearla, sino que buscar una nueva apertura con Rusia y con China. O sea, como mencioné la reunión de Pompeo con Sergei Lavrov, tuvo 2 reuniones para tratar el tema venezolano, de las cuales no salió nada. Esto tiene que cambiar en el próximo gobierno, sea Biden o sea Trump. Y China, yo creo que Biden está mejor posicionado para eso, porque no ha tenido un grave conflicto tan intenso como el que ha tenido Trump con China. Entonces yo creo que esos 2 factores, que son 2 muy, muy pesados para la solución del tema venezolano y que no han podido ser metidos en ninguna ecuación a favor de la oposición o a favor de los venezolanos, tienen que ser de alguna manera convocados y triangulados a una solución. O la otra es que haya una solución realmente americana, en el sentido de Estados Unidos con la región, excluyendo otros factores, y ahí yo vería más una situación de fuerza, ¿no? Gracias, Boris.
Carlos, entonces a mí me gustaría que antes de despedirnos, aquí me pongo un poquito mediático, algunos, aunque pueda parecer irresponsable, uno desde aquí, aunque esté en los medios, les gustaría oír de tres venezolanos como ustedes un vaticinio personal sobre los resultados. Yo no me atrevo a tanto. Mi audacia es limitada. Y fíjate tú que es comprensible la situación en la que en la que estamos los venezolanos. Yo creo que la mayoría de los venezolanos piensa que conviene que gane Trump, porque Trump ha elevado la voz y ha planteado una situación límite en relación con el régimen de Maduro. Y en ese sentido, eso es verdad. Esos venezolanos que les gusta Trump, que creen que Trump debe ser el presidente, el nuevo reelecto, pues tienen razón. Pero los que dicen, los que apoyan a Biden, los venezolanos que apoyan a Biden, que dicen que Trump no ha resuelto el problema de Venezuela, también tienen razón. Es decir, hay para, digamos, argumentos. Esto lo que quiere decir es que la situación de la política de Estados Unidos, y a mí me parece que esto es central y yo quisiera transmitir esto con mucha fuerza, no depende solo de la voluntad del gobierno de los Estados Unidos, sino fundamentalmente de dos cosas. Primero, lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela no hay una dictadura dura, horrible, espantosa, solamente. En Venezuela hay un proyecto internacional de desestabilización regional donde se desarrolla una guerra asimétrica que no es que va a empezar, empezó hace rato, tiene una dimensión psicológica, ideológica, comunicacional, militar, financiera, etc. Esa guerra empezó hace rato. Y en América Latina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, hasta Argentina y Chile se ha visto los efectos de esa política de desestabilización. Convertido el régimen de Maduro en un problema internacional, yo creo que va a ser inevitable. Esto no es un tema de gusto, de que a lo mejor sería bueno o no, inevitable. Una coalición internacional liderada por Colombia, Estados Unidos y Brasil para apoyar la resolución del conflicto de Venezuela. Porque en Venezuela durante muchos años se planteó una guerra absolutamente desigual. Los venezolanos luchando contra Chávez, contra Maduro, contra los cubanos, contra Hezbollah, contra el ELN, contra las FARC. Esta situación tiene que reequilibrarse con la participación de los aliados internacionales en esa lucha. Podemos discutir los términos en los cuales eso se va a producir. Pero ¿de qué depende eso? Depende de una cosa que yo creo que es central, de la dirección política opositora de Venezuela. Nadie va a ir más lejos de donde vaya la dirección opositora de Venezuela. Es decir, si la posición que ha dominado en la oposición, para no entrar en los detalles que merecen otra discusión de la situación opositora en Venezuela, es que por un lado se plantea la responsabilidad para proteger, por el otro lado se impulsa el apoyo al TIAR y se aprueba el TIAR en septiembre del año pasado. Por otro lado, se está negociando con Noruega para ver si hay, o Barbados, Dominicana y las más recientes visitas de la delegación de Borrell. Se está discutiendo a ver si hay elecciones bajo el régimen de Maduro, aun cuando no sea con Maduro en Miraflores. Entonces, el mensaje es absolutamente disonante en relación con la comunidad internacional. O sea, ¿qué quiere esta gente? Por fin. Entonces, yo pienso, digamos, mi conclusión es que es necesario que haya una posición unificada sobre qué cosa se aspira de la comunidad internacional, y creo que sin el concurso de la comunidad internacional, en este caso de los aliados más cercanos, Estados Unidos, Colombia y Brasil, no va a haber cambio en Venezuela.
Yo creo que lo va a haber, pero eso va a costar un poco. Y después de las elecciones de Estados Unidos y con el proceso que está viviendo en Venezuela, que se está viviendo en Venezuela, que tiene tres hitos importantes. Uno es lo del 3 de noviembre, otro es el invento de Maduro del 6 de diciembre, de su Asamblea Nacional fraudulenta. Otro es lo que va a ocurrir el 5 de enero con la Asamblea Nacional de Maduro versus la Asamblea Nacional Legítima. Es decir, estos son hitos que van a ir definiendo, creo yo, el perfil que la oposición va a tomar hacia comienzos del año que viene. Digo unos segundos, aprovecho unos segundos. Yo tengo que partir en unos 13 minutos porque tengo una cita médica. Me perdonan la alusión personal, pero es la única explicación que puedo dar para que no continúe dentro de un ratico. No se te oye. ¿Tienes? Gracias, Carlos, por el esfuerzo, pero vamos a terminar ya en 5 minutos. Maruja estará conectada todavía, Vilma Ramia. Creo que no. Entonces, Boris, cerramos, por favor. Bueno, es que yo tengo más preguntas. Tulio, perdón, Maruja está aquí, disculpa, es que no me prendí el micrófono. Bueno, mira, más que esa guerra internacional ya simétrica que preocupa a Carlos, a mí me preocupa la guerra interna de Venezuela. Esa política de dicotomías o de coexistencias pacíficas que existían dentro de Venezuela y que describí hace un rato, ha desaparecido completamente. Los venezolanos ahorita nos vemos como enemigos mortales, los que apoyan a Trump contra los que apoyamos a Biden, los que estamos afuera contra los que están adentro. Desastre total. Entonces, coincido con Carlos en el sentido de que mientras no se supere de alguna manera ese odio absurdo que creo que es herencia del chavismo, no podemos lograr nada ni internamente, mucho menos internacionalmente. Entonces, eso sería un primer factor que yo creo que es importantísimo de sanar de alguna manera la opinión pública venezolana. El otro punto sobre qué puede pasar en los próximos meses cuando yo gane Trump o Biden. Yo no creo que Trump en un segundo mandato vaya a ser más libre o se sentirá con más posibilidades de invadir, aunque sea quirúrgicamente, a Venezuela. Yo creo que en un segundo mandato él se va a olvidar completamente de que lo que le interesa de verdad, que es el voto de Florida, eso lo habrá superado y Venezuela pasará a un plano muchísimo menos importante que el que ha tenido ahora. Venezuela sin el petróleo, aunque haya las drogas, aunque haya otros minerales, etcétera, tendrá una importancia fundamental en un gobierno de Trump, el supuesto negado del gobierno de Trump. Coincido que lo más probable es que con un gobierno de Biden se busque una estrategia de triangulación de negociaciones con Cuba, pero eso sería prácticamente imposible en el estado de animadversión que existe en la actualidad entre los venezolanos. Entonces, ahí nuevamente llegamos al punto inicial de lo imprescindible de superar la situación actual, no solamente de desastre y de destrucción del país, sino de odio en el país, que creo que es lo más preocupante. Yo descarto casi totalmente cualquier tipo de intervención armada, no solamente de Estados Unidos, sino también de los vecinos, a menos que ocurra algo realmente catastrófico, más catastrófico de lo que está sucediendo, pero me parece muy, muy difícil que se logre reunir esa coalición internacional. No debemos estar pensando en vecinos salvadores, ni nada por el estilo. Debemos concentrarnos en la superación interna de nuestros problemas, que son gravísimos, que nos parecen insolubles, pero que
están desgraciadamente en nuestras manos tratar de conseguir una solución. Gracias, Maruja. Boris, cerramos. Bueno, yo estoy en desacuerdo con Maruja y con Carlos, la verdad. Me parece que o sea, la solución interna del problema venezolano o sea, la etapa de una superación interna de ese problema ya fue superada y es muy difícil que un país que está en una anemia crónica, con un 95% de pobreza, con gente que está perdiendo peso, que está perdiendo escolaridad, que realmente no tiene cómo pasar de un día a otro, vaya a producirse una rebelión interna o un levantamiento popular capaz de reemplazar al régimen. Creo que el problema de liderazgo fragmentado que tiene Venezuela es muy, muy serio y obviamente debilita cualquier opción negociada porque primero tiene que negociar ellos y ponerse de acuerdo y es un saco de gatos la oposición, ¿no? Y eso sí es un gran logro del chavismo. Del chavismo con la propia constitución interna opositora que siempre desde 2002 o anteriormente ya ha marcado ese derrotero. Vemos que ni siquiera posiciones tan, digamos, agresivas o marcadamente a favor de una solución intervencionista como la de María Corina Machado han tenido eco dentro de la administración Trump. El mismo Elliot Abrams salió al paso y le dijo que pensar una intervención militar era realismo mágico. Entonces yo le pregunto a Carlos a cuáles son el factor interno que se va a apoyar desde afuera, porque si no hay un cuerpo organizado que pueda llevar adelante digamos, una estrategia combinada con digamos, internacional, yo no veo cómo va a ser posible que eso traiga el cambio deseado. Entonces, yo en ese sentido estoy estoy más a favor de la idea de que hay una negociación regional y una negociación por anillos internacional también, que involucraría forzosamente a otros actores. O se resuelve de una manera quizás bélica, no quisiera yo, pero quizás a nivel regional, o se resuelve a nivel internacional, como se han resuelto otros conflictos muy grandes. Bueno. Mira, ¿me permites un minuto? Sí, claro. Yo lo que he dicho, y a lo mejor no me expresé apropiadamente, yo creo que se necesita una coalición nacional política que plantee una convergencia entre procesos insurreccionales nacionales con la cooperación internacional basada en el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para producir el cambio de régimen. En Venezuela ha habido alzamientos militares fracasados, movilizaciones como nunca en América Latina que no han llegado a sus resultados. Y ha habido esta presión internacional que no ha logrado lo que se esperaba el año pasado. Yo creo que el problema central que hay que resolver es la convergencia de estas fuerzas. Y por cierto, el comentario irrespetuoso de Elliot Abrams hacia María Corina fue corregido a los pocos días por otro alto funcionario de los Estados Unidos que dijo que sí, otra vez estaban todas las opciones sobre la mesa. Pero vamos a cerrar. Déjame decirle una cosa a Carlos. O sea, yo lo que no veo, Carlos, y en lo que quisiera creer es que hay posibilidades de una resistencia interna venezolana organizada, como se dio durante la dictadura de Pérez Jiménez, con altísimos costos para Acción Democrática y para el Partido Comunista, sobre todo, para que lleve adelante esas operaciones de las que tú estás hablando, y bueno, que están más en un desideratum que en la vida real. Y ahí termino, gracias. Boris, bueno, yo lo que creo es que estamos diciendo lo mismo. Creo que Carlos nos ha dicho que se necesita una resistencia como la antiperejimenista, sino que las fuerzas internacionales no pueden actuar si la dirigencia política local no tiene un mínimo de coherencia, porque ¿con qué parte de esa dirigencia se va a aliar las fuerzas internacionales? En todo caso, queda la ventana abierta
creo que el Ateneo va a tener que convocar una nueva reflexión sobre este tema, porque cuando se estaba poniendo más interesante, alguien tiene abierto cuando se estaba poniendo más interesante, tenemos que terminar. De todas maneras, gracias a las 3 intervenciones, y Irma, es todo tuyo. Muchísimas gracias a Maruja, que ha estado presente en todo el foro, a Boris, a Carlos, a Tulio, gente querida, gente inteligente. Este es un tema de verdad que es apasionante, incluso hasta los venezolanos están polarizados, pues. Exactamente, eso es lo peor. Todos queremos lo mismo, no hay polarización. Hay una polarización por Biden o por Trump, No. sobre todo los que viven allá en Estados Unidos están más hacia Biden, y los que viven aquí más hacia Trump, en fin. Pero fue interesantísimo, buenísimo, y de verdad, vamos a pensar en hacer otro, por lo menos una vez al mes vamos a hacer estos encuentros, tratando temas que estén conectados con nuestra realidad, pues con nuestras inquietudes. Así que bueno, y a todos los asistentes les damos también las gracias por haber venido, por haber asistido, a los venezolanos del mundo, porque hay venezolanos de muchas partes del mundo conectados, y bueno, se les quiere y se les agradece un montón a los 4 por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao a todos.